Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, a el presidente del Colegio de México, Javier García Diego, por la idea de organizar este homenaje a Alfonso Reyes, a Luz Helena Gutiérrez de Velasco por invitarme a participar en él. Y también a Francisco Gómez Ruiz y Gustavo Guerrero, quienes me pusieron en el camino de reconstruir esta amistad colateral, periférica, de Reyes y Jean Cassou, lo cual me permitió hacer un establecimiento de la correspondencia entre ambos, que se publicará en su momento, y también pues un rastreo en el diario, y asomarme mejor y más a Cassou, por supuesto, a Reyes a través de Cassou, y a ambos. A los 30 años, con 5 de exilio a cuestas, 2 o 3 libros editados en Europa y un caudal de artículos dispersos a uno y otro lado del Atlántico, Alfonso Reyes conoció a Jean Cassou durante su estancia en España a fines de 1919. Eran los años entusiastas del Centro de Estudios Históricos, dirigido por Ramón Menéndez Pidal, y del Café del Pombo, y Cassou, uno de los que descubriría a Ramón Gómez de la Serna como uno de los pivotes dinámicos de la nueva literatura española, instigado, iluminado por el entusiasmo de Valéry Larbaud, quien era como el tutor de Cassou en esos años. La simpatía entre Reyes, la simpatía fue instantánea. Cassou, nacido en 1896, 7 años menor que Reyes, 1889, veía a este con curiosidad, simpatía y devoción. Era Cassou un muy buen lector, que lo mismo podía hacer excelentes observaciones sobre el poeta Max Jacob o las traducciones de Shakespeare al francés, como asienta André Gide en su diario, que apreciar un buen vino a la mesa, Chateau Petrus, 1912, en ese momento. Además de la cultura española, francesa, inglesa, griega y latina, el amor por la poesía y las artes los unirían varias cosas. El abuelo materno de Cassou había estado en México y se había casado con una mexicana. Nacido en España de sangre francesa y mexicana, Jean Cassou, cara redonda, lentes redondos, vivacidad en la expresión, que entonces contaba apenas 25 años, unas cuantas traducciones y artículos, pertenecería a la ilustre familia de hispanistas como Ernest Martinange, Raymond Fouché del Bosc, Robert Ricard o Marcel Bataillon, de quienes Reyes sería a lo largo de su vida tan amigo. El hispanismo de Cassou, sin embargo, no era un arcaísmo, como lo prueba su intensa amistad con el propio Reyes y los poetas Pedro Salinas y Jorge Guillén. A su vez, la formación clásica y la educación literaria, fina educación literaria de Cassou, le habían permitido trabajar como secretario del novelista y poeta Pierre Louis, el que hiciera el croquis del departamento de Malarmé en la Rue de Rome, que años más tarde le pediría Reyes para su anecdotario. Pierre Louis, quien a su vez era yerno de José María Heredia, el poeta franco-cubano, autor de los sonetos Le Conquérant y de la traducción heroica de la historia verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, heroica porque está traducida al francés del siglo XVI,
que sería saludada por Gustave Flaubert en su correspondencia como un prodigio de reconstrucción histórica. Cassou, pues, se encontraba en el centro de la cerrada ciudad de las letras francesas y fue una de las amistades decisivas que le abrirían paso a Reyes en el París de aquellos años y en el mundo literario francés. Ambos amigos compartían una formación clásica y por sus lecturas de poetas griegos, latinos, medievales y provenzales, se podría decir tal vez de Cassou que era, al igual que el otro amigo francés, Francis de Miomandre, un ateneísta de pura cepa francesa, o, si se quiere, como acaba de decir Carlos Monsiváis, un helenista almidonado. Reyes y Cassou traían una sensibilidad artística a flor de piel. Gustaban de la belleza, no podían prescindir en su vida del poema, de la obra de arte, antigua o moderna. Ambos escribían poemas inspirados en la religión del amor y a ambos les atraía la mejor literatura, como puede ser aquella de los poetas provenzales, que sería una de las monedas de cambio a lo largo de su amistad de 40 años. Eran, además, Cassou y Reyes, ladies men, homme à femme, hombres ávidos de belleza femenina. Mucho antes de llegar a ser director del Museo de Arte Moderno, Cassou se había interesado en las obras de Bruegel, de los maestros flamencos, de Velázquez, en la de Picasso, e incluso en la del mexicano Rufino Tamayo, en cuyo primer catálogo colaboró con textos de André Breton y Octavio Paz. El mundo del arte los llamaba a ambos y tenían amigos, sensibilidades afines y sentimientos parecidos en política. Cassou era además discípulo, amigo, traductor y a la postre entrevistador de Miguel de Unamuno, una de las grandes pasiones literarias de Alfonso Reyes. Y en 1926 el francés publicaría en Ediciones CRA su Panorama de la literatura española contemporánea, que coincide autor por autor con la España literaria y poética de Alfonso Reyes, y en la cual, como nos dice en una entrada del diario del 11 de marzo de 1929, Reyes, me llega en la colección de Panorama la literatura española de Jean Cassou, libro que hacía falta para orientar a Europa y que ningún español hubiera escrito por falta de don estético. Él encontró manera de citarme en la página 123 en la renovación de la cultura a propósito de Góngora y de Gracián. A mí me sucede que no pueden contarme dentro de España por mexicano y que solo los yanquis hacen síntesis sobre América, y en eso se equivocan lamentablemente sobre mi generación y mi literatura. Tendré que historiarme yo mismo. Por cierto, el panorama se encuentra aquí en el fondo reservado. Cassou sería, además, partidario de la República Española. Militaría en el Partido Comunista y sería encarcelado y condenado a muerte durante la ocupación. Daría la espalda al estalinismo y se identificaría con el caudillismo personalista y carismático del yugoslavo Josip Broz Tito. Cassou se encontraba en esos años 20 en una posición privilegiada en el vaivén de la cultura transatlántica, una posición privilegiada entre las culturas americanas y la europea, la liberal y la anarcocomunista. Cassou organizaría el homenaje que se celebró en Francia en 46 en honor de Antonio Machado, en compañía de Albert Camus, María Casares y Octavio Paz. Por cierto, en ese contexto se conocerían Paz y Camus. Cassou formaba parte, junto con Mathilde Pomés y Marcel Leclerc, parte de ese grupo de jóvenes críticos entusiastas, que rodeaban a Valéry Larbaud, el traductor de Hierbas del Tarahumara y el editor de la revista Commerce. La intimidad de Reyes y Cassou fue durante muchos años hasta la raíz de la complicidad. Al separarse de su primera mujer,
que le daba no pocos dolores de cabeza, Alfonso Reyes llegaría a ser el confidente privilegiado de Cazzu y, por así decir, su padrino de divorcio y de segundas nupcias, como consta en la carta del 12 de febrero de 1925 y en otras subsecuentes, además de los tramos del diario, que se van a anexar en este documento, cuya lectura abrevio. Mi querido Reyes, sí tengo algo que pedirle, pero no se trata de nada de dinero, más bien de sentimientos. Tengo una confesión que hacerle. Estoy ahora en una situación sentimental extraordinaria y he pensado que usted podría servirme. Ya le diré cómo. Esta carta le parecerá algo misteriosa, pero yo se la escribo al autor de El plano oblicuo. ¿Podrá usted almorzar conmigo el lunes próximo? Entrada del diario, varios meses después, 30 de octubre, 26. Se me había pasado contar aquí que el problema de Cazzu continúa. Se ha casado o juntado ya públicamente con una mujer nueva, pero la antigua lo incomoda, lo persigue y a veces lo acompaña. Persiste en ir a México. Cazzu admiraba a Reyes. Es posible que haya conocido los cuentos del plano oblicuo, apenas publicados en Madrid en 1920 en Tipográfica Europa. Cazzu tradujo al francés ese libro de cuentos experimentales y tradicionales, híbrido de Andersen y Apollinaire, y entre 1920 y 24 publicó en diversas revistas algunos de esos cuentos: La Scène à la Repas, Revue d'Amérique Latine, en 24, en Revue Bleue, en 26, La Entrevista, en Le Mail, en 28, de cómo Chamizo dialogó, en la Nouvelle Revue, otros. Aunque la traducción de los cuentos no llegó nunca a publicarse en la editorial Gallimard y en ninguna otra, el traslado ayudó a que el francés con ascendencia mexicana y el mexicano hispanista afrancesado, pero afrancesado de la Edad Media, diría yo, cristalizarían una sólida amistad, aunque hay que admitir que la sombra de la no publicación del plano oblicuo en Gallimard terminaría entibiando la relación. Hay todavía hacia 1949 resabios de esta frustránea empresa. Pero una de las cartas más interesantes son las cartas del 24, donde Cazzu, 24-25, donde Cazzu le consulta cosas muy puntuales a propósito del cuento, de cómo dialogó Chamizo, como por ejemplo qué significa se salió con una tachadura, qué es calabaza en tacha, qué es cachuco, qué es manipulando, etcétera. No los canso con ese tema. Así pues, Alaraquiento, los feligreses que acuden a ganar, etcétera. A lo largo de las décadas y de los años, Cazzu escribiría infatigablemente varios textos en honor de Alfonso Reyes, refrendando una amistad desinteresada y fincada en el amor a la poesía, como raíz de una unidad armónica de vida, inteligente y sensitiva. No los leo todos, los traigo, ni mucho menos. El primer texto de 1924, donde nos entra en la literatura de Reyes, comparándolo con Andersen, con los románticos alemanes, y haciéndolo contemporáneo de Chamizo, Gerard de Nerval, Oscar Wilde y Stéphane Mallarmé. Otro de los textos que escribe Cazzu sobre Reyes es del 26, pero en el contexto de esa vida parisina de Alfonso Reyes en Francia, hay algo muy importante en esta amistad, que es una visita que hace Reyes a la casa de Cazzu en 1924, precisamente el 21 de octubre de 1924, donde el 16 de mayo, un día, al salir de regreso, bueno, voy a leer el texto. Jean Cazzu fue también muy importante en la vida de Reyes, pues como recuerda el propio Reyes en su diario, en su correspondencia y en
el anecdotario sobre Unamuno, en su casa pudo ver muchas veces a don Miguel de Unamuno, y ahí Reyes conoció al joven Rainer María Rilke. Un día, el 16 de mayo, al salir de regreso a casa con el poeta austriaco, Unamuno le acarició la espalda con una frase que desde entonces, es decir, estaba ausente Reyes, que desde entonces acompañaría a Reyes como una sombra luminosa, y yo entiendo como una especie de referencia, de brújula anímica. Dice Unamuno, citado por Reyes: la inteligencia de Reyes es una función de su bondad. Reyes tomaría este elogio como el más conmovedor que pudiera recibir y desear. Y yo, Castañón, me quedo fantaseando en la conversación que pudieron sostener a orillas del Sena los poetas alemán y el poeta alemán y el prosista mexicano al alejarse de la casa de Jean Cassou una tarde de mayo de 1924. Son diversos los textos que Cassou, como digo, ha escrito sobre Reyes. Hay solo un texto de Reyes escrito sobre Cassou, que es el texto El Triolete, que está incluido en cortesía, y que dice, para acusar el recibo del envío de un libro, leo todo el texto con su título y dedicatoria: Reyes, Triolete, para agradecer a Jean Cassou el libro de su libro Sara, que llegó después de 2 o 3 libros del mismo autor. Como juega el calidoscopio, juego a tu amistad con la mía, a nueva sorpresa por día. Como juega el calidoscopio, Sara vuelca el cofre y yo acopio luz y calor y fantasía. Como juega el calidoscopio, juega tu amistad con la mía. Hasta ahí Reyes, Río de Janeiro, 1931. La novela corta, Sara, por cierto, es descalificada por André Gide en su diario como una obra mediocre. Años después, en 1939, en Ediciones Quetzal en México, me imagino que por los rebotes de la amistad con don Alfonso, se publicaría en México, en nuestro México, un libro muy interesante de Jean Cassou, Cervantes, un hombre y una época, en traducción de Francisco Pina, de quien es muy probablemente la autoría de la nota editorial anónima que acompaña esta edición. El texto de Cassou sobre Cervantes creo que tiene que ver con la conversación que sostuvieron ambos en torno a temas literarios, pero independientemente de que tenga o no que ver con esa conversación entre Reyes y Cassou, tiene que ver con la idea de restituir a Cervantes al universo de la nueva interpretación y la nueva sociología histórica. De ahí que en este libro estén presentes, citados, libro publicado en 1939 y escrito probablemente 2 o 3 años antes, Werner Sombart, Raymond Aron, Max Weber, junto con Menéndez y Pelayo, Joaquín Costa y Oliveira Martins, como factores, instrumentos de aproximación al mundo de Cervantes. Lamentablemente, este precioso libro, y muy bien traducido por Francisco Pina, no se ha reeditado. Y, entre paréntesis, un deporte interesante para los bibliófilos es tratar de reconstruir la editorial Quetzal muchos años después de desaparecida. Yo ya tengo como 6 o 7. Voy a concluir esta exposición diciendo 2 cosas. Uno, que en 1943 Jean Cassou sería prisionero por la policía de Vichy y estaría encerrado durante más de 3 meses con una pena de muerte que él no sabía si se efectuaría o no. En ese contexto escribe Cassou
un libro que recorrió la Francia liberada una vez que esto sucedió, que fueron los 33 sonnets composés au secret, los sonetos de la resistencia, que fueron publicados en 1944 con un prólogo de Louis Aragon y que fueron publicados originalmente con el seudónimo de Jean Noir. Estos sonetos comparten con otros sonetos escritos en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, en la Europa del siglo XX, el hecho de que fueron memorizados y escritos mentalmente antes de ser publicados. Cada día, Cassou, en el invierno frío, en su payás, como nos dice en el texto, se daba la tarea de escribir un soneto y al día siguiente escribir otro, pero memorizando cada uno y así hasta contar 33. Hay un texto muy elocuente de Louis Aragon en su libro Chronique de Belcanto de 1947, que es de hecho un refraseo de este prólogo a este libro de sonetos. Pero este libro de sonetos tiene además otra vuelta de tuerca. Este libro de sonetos fue publicado en México en una edición de autor en la Gráfica Panamericana, en una traducción de el amigo Jorge Guillén, quien la hizo circular en 200 ejemplares con el prólogo original de Jean Cassou a esos sonetos. Y esos sonetos, espléndidamente traducidos por Guillén, a su vez tienen relación con el ejercicio poético de Alfonso Reyes en los sonetos de los años 50. Me voy a permitir dar la palabra a Cassou Guillén con este texto. Muerto a toda fortuna, a la esperanza muerto y al espacio, pero no muerto al tiempo, que continúa su recolección, tengo que retraerme para cederle el sitio, al fin en mi estrechez, mi pasión se acrecienta, yo la llevo conmigo hasta un país sin nombre, en que noche tras noche, cada noche, me comprime, borrándome, mientras la sombra allí devora sombra, y alzo allí la cabeza a medida que un muro de ensueños va bebiendo mis vestigios. El ejemplar de este homenaje de Guillén a Cassou se encuentra en la biblioteca y estoy muy contento de haber sido el primer lector de este libro después de su depósito en ella. Finalmente, porque esto no se puede alargar demasiado, Cassou continúa escribiéndose con Reyes, viene a México en el año 50, tienen un encuentro como en la juventud, digamos, al punto que vemos por anotación de Reyes en su diario que Reyes acompaña a Cassou a todas partes, lo acompaña a la conferencia del IFAL, lo va a visitar al Hotel Ritz a desayunar mientras Cassou está en pijama y Reyes ya está de camino al Colegio de México, se ha salido del Colegio de México en algún momento dado. Y finalmente Cassou escribirá para el libro jubilar en el 56 un texto muy interesante que tiene que ver con el tema de la relación entre la poesía y el amor y que tiene que ver con esta primera conversación o estas primeras conversaciones en torno a los poetas occitanos. Y es que además Cassou es uno de los miembros fundadores de la Sociedad de Poetas Provenzales, de la Sociedad de Poetas Occitanos, que prosperó y es uno de los cultivadores del conocimiento de los trovadores que están alrededor de Dante antes y después. En ese texto último de Cassou sobre Reyes se hace alusión a este tema de la hermandad entre la poesía y el amor. Y para concluir, permítanme citarles una de las dedicatorias que dice más que muchos discursos de Cassou a Reyes. Es el libro de
caracteres diríamos, epopeyas, La Rose et le Vent, de Jean Cassou, dedicado a Alfonso Reyes. El último de los humanistas. Hay que ir a descubrirle allá, en tierras lejanas, bajo las alas de Quetzalcóatl. Y es usted, mi Alfonso Reyes, amigo siempre querido, siempre admirado, siempre recordado, el primero. Reyes sería para Cassou, siguiendo el texto del cuento de Hans Christian Andersen, el hombre que encontró su sombra, el hombre que encontró su cuento. Muchas gracias.